El Imperio Romano fue uno de los más extensos del mundo, en sus innumerables conquistas fue absorbiendo otros pueblos y naciones para integrarlas al vasto imperio. Pero no todos los subyugados se mantendrían tranquilos, el Imperio Romano fue conocido también por su gran cantidad de conflictos internos, tanto por conspiraciones para tomar el poder, la lucha por la mantención de una república y levantamientos en las provincias romanas. Uno de los problemas más reiterados que tenían los romanos era con el pueblo judío, pero hay que recordar que la religión judía era bien vista en el imperio. En el funeral de Julio César hubo una buena cantidad de judíos presentes. Pero había una gran diferencia con los judíos que vivían en los diversos rincones del imperio romano y muy diferentes los que vivían en la provincia de Judea. Estos eran conocidos por su rechazo hacia otras religiones. Esto inevitablemente llevaría a conflictos, la más conocida sería la revuelta judía o también llamada Primer Guerra Judeo-Romana. Esta ocurriría en el año 66 después de Cristo hasta el año 73, lo poco que se sabe a dicha guerra se la debe al historiador Flavio Josefo, un judío romanizado. Se cree que el inicio de la rebelión ocurrió en la ciudad de Cesarea cuando unos griegos sacrificaron unos pájaros frente a una sinagoga. Los judíos habían protestado al destacamento romano estacionado en la ciudad, pero estos los ignoraron, provocando la ira de los judíos que empezaron un motín expulsando a los militares de la ciudad. Pronto la revuelta se propagó por toda Judea, los romanos empezarían a denominar a los judíos como celotes, que significaría insurgente o rebelde. Aparte de los celotes también surgiría otro grupo llamado sicarios. Estos eran fanáticos religiosos muy extremistas, se harían más conocidos por tomar la fortaleza de Masada. Estos sorprendieron a los romanos en la noche y exterminaron a toda la guarnición apoderándose de Masada. Los romanos, intentando restablecer el orden, enviarían desde Siria la Legión 12 Fulminata, que irónicamente, como su nombre, fue fulminada por los judíos en la batalla de Betorón, donde su comandante logró huir por los pelos pero sacrificando a una buena parte de los legionarios. Tras esta victoria los celotes se encargarían de limpiar Judea asesinando a cualquier judío que haya apoyado o ayudado al Imperio Romano. En ese tiempo gobernaba el emperador Nerón, y tras la derrota en Betorón, enviaría varias legiones más, comandadas por su mejor general, Vespasiano, quien años después se convertiría en el emperador Tito. Los romanos lograron pacificar entonces el norte de Judea para el año 68. Pero algo frenaría la reconquista, el emperador Nerón había muerto y ahora Roma estaba en medio de una guerra civil por el poder, a lo que Vespasiano tuvo que acudir. Tras la lucha de poder, después de consagrarse emperador, ahora podría centrar sus esfuerzos en tomar todo el control de Judea. Para la siguiente fase enviaría a su hijo, Tito, a encargarse de la tarea. Esto llevaría al asedio de Jerusalén. Este brutal asedio duraría desde marzo a septiembre del año 70. Una de las principales ventajas de la guerra para los romanos fue que los celotes estaban muy divididos en Judea. Pues se habían parapetado en diversas fortalezas y ciudades muy lejanas entre sí, por lo que no podrían auxiliarse. El asedio a Jerusalén transcurrió con el cerco de la ciudad, evitando que los habitantes se abastecieran de alimentos. Pronto las enfermedades empezaron a mermar a los ocupantes, además de que los romanos empezarían a utilizar tácticas psicológicas como realizar desfiles y formaciones de las tropas para que desde las murallas los habitantes observaran el poderío romano. Finalmente Jerusalén caería, sería saqueada y buena parte de los sobrevivientes masacrados o esclavizados. Ya en el año 71 los mayores focos de resistencia celote habían sido erradicados, ahora solo restaba realizar las últimas operaciones de limpieza. En el 72 solo la fortaleza de Masada estaba en poder de los sicarios. No hay números exactos de las cantidades de hombres que participaron en dicho asedio, pero se estima que un poco más de 900 sicarios ocupaban Masada, junto a sus mujeres e hijos, y se estima que entre 5.000 y 6.000 romanos esperaban fuera. Los sicarios aún tenían gran cantidad de alimentos almacenados y la fortaleza contaba con un sistema de acueductos para recolectar el agua de lluvia, por lo que el plan de solo cercar la fortaleza hasta la que los defensores mueran de hambre o sed no ocurriría. Los problemas de este asedio no serían menores, la fortaleza de Masada se encontraba sobre una montaña y en medio del desierto. Uno de los problemas para los romanos sería el logístico, tanto agua, madera y alimentos debían ser transportados al lugar. Para evitar cualquier huida o ayuda, Lucio Silva, el gobernante de Judea, asentó unos 8 campamentos alrededor, 2 principales y los otros 6 de apoyo. Los romanos, al no poder lograr la rendición de Masada con la bolsa, deberían pensar en un asedio clásico para tomar el lugar.
Así fue como Masada se consideró el punto culminante de la poliorcética, es decir, el arte del asedio a posiciones fortificadas enemigas. Los romanos empezarían a construir una rampa de 196 metros de largo y unos 100 metros de altura. Los sicarios, incapaces de hacer frente por la falta de armas, solo podían ver cómo los romanos preparaban su maquinaria de asedio. Por dicha rampa los romanos empujarían una torre protegida por planchas de metal contra los arqueros judíos. Los romanos abrieron una brecha en el muro, solo para descubrir que los sicarios habían construido un muro secundario hecho con madera. Los legionarios, lejos de desmoralizarse, prendieron fuego a la estructura. El fuego tardó una noche en consumir el muro secundario. A la mañana los soldados entraron finalmente a Masada solo para descubrir que los sicarios habían cometido un pacto suicida. Los hombres habían matado a sus familias, luego habían sorteado a 10 de ellos para que asesinara al resto, luego uno de los 10 mataría a los otros 9 y el que quedara se suicidaría. Sobrevivieron solo 2 mujeres y 5 niños de la guarnición. Tras la toma de Masada en abril, todo Judea volvió a control romano, dando por finalizada la primera guerra judeo-romana.